Tres. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el objetivo de identificar los medios de protección de la Constitución y de los derechos humanos, se realizará un grupo focal en el cual agradecemos de su tiempo a las compañeras que nos acompañan en este día. Licenciada Carmen Alicia Guzmán Salazar, de Culiacán. Licenciada Lorena Santiago Villanueva, de Morelia, Michoacán. Licenciada Liceli Guadalupe Durán Sánchez, de Campeche. Y una servidora, licenciada Mayra Pomares Angelino, de Jalapa, Veracruz, que el día de hoy estaré fungiendo el rol de moderadora. Las normas que vamos a seguir en estos momentos para realizar un debate con un ambiente saludable son las siguientes. En todo momento tendremos nuestra cámara encendida. A cada una de las integrantes se les hará una pregunta, mientras las demás compañeras tendrán su audio en silencio, prestando atención a la persona que tenga la palabra. Cuando quieran hacer una réplica, podrán alzar la mano, y en cuanto la moderadora les dé la palabra, podrán dar su punto de vista. Trataremos de hacer nuestras respuestas claras y concisas. Cuando terminemos las preguntas, cada una tendrá unos minutos para dar su conclusión. Sin más por el momento, demos inicio a nuestro grupo focal. Licenciada Carmen Alicia Guzmán Salazar, ¿podría decirme qué son los medios de control constitucional en el Estado mexicano? Los medios de control constitucional son los instrumentos legales que garantizan la protección del orden constitucional y los derechos fundamentales en México. ¿Podría definirnos cuáles son algunos de los principales medios de control? El juicio de amparo protege los derechos humanos frente a actos de autoridad que los vulneren. Acción de inconstitucionalidad busca invalidar normas generales contrarias a la Constitución. Controversia constitucional resuelve conflictos entre los poderes o niveles de gobierno. Declaración General de Inconstitucionalidad permite que se invaliden normas generales que han sido declaradas inconstitucionales. Revisión judicial implica la facultad de los jueces para analizar la constitucionalidad de actos o normas. Licenciada Lorena Santiago Villanueva, ¿cuáles son algunos antecedentes del juicio de amparo? Algunos antecedentes son la Constitución de Cádiz de 1812, donde se introdujeron principios de protección de derechos, aunque no con el alcance del amparo actual. La Constitución de Yucatán, que fue del año 1841, como primer antecedente directo, pues estableció un mecanismo similar al amparo para proteger derechos fundamentales. Tenemos también la de Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, que es del año 1847, donde desarrollaron el amparo como mecanismo para proteger derechos individuales, incluyendo la fórmula Otero. Y la Constitución de 1857, que se incluyó formalmente el juicio de amparo como medio de protección de derechos. Licenciada Liceli Guadalupe, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene como objetivo proteger a las personas contra actos de autoridad que vulneren sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Se divide en amparo directo y amparo indirecto. El amparo directo va contra las resoluciones definitivas de tribunales y el amparo indirecto contra actos de autoridad que no constituyen una sentencia definitiva. Licenciada Carmen Alicia Guzmán, ¿nos puede mencionar, por favor, qué es la fórmula Otero? En un principio se establece que las sentencias de amparo
solo protegen a la persona que lo solicita, sin efectos generales. Este principio fue propuesto por Mariano Otero y asegura que en el amparo tiene efectos únicamente en las partes del juicio. Licenciada Lorena Santiago, ¿cuándo se aplica el amparo directo? El amparo directo se interpone contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio y que se dicten por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o laborales, y es procedente cuando ya no existen medios ordinarios de defensa. Licenciada Giseli, ¿cuándo se aplica el amparo indirecto? El amparo indirecto procede contra actos que no constituyen resoluciones definitivas, pero afectan los derechos fundamentales, actos de autoridad que causen prejuicio inmediato, por ejemplo, órdenes de aprehensión, embargo, entre otros. Las leyes autoaplicativas que generen prejuicios sin necesidad de un acto posterior. Licenciada Carmen Alicia, ¿cuándo se aplica el amparo en revisión? El amparo en revisión se interpone contra sentencias emitidas en amparo directo o indirecto, contra cuando involucran cuestiones de constitucionalidad o derechos humanos, resoluciones dictadas por los tribunales colegiados o juzgados de distrito. Licenciada Lorena Santiago, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de criterios obligatorios establecidos por los órganos judiciales en sus sentencias. En México se forma cuando 5 sentencias consecutivas resuelven en el mismo sentido sin contradicción. La Suprema jurisprudencia obligatoria. Licenciada Giseli Guadalupe, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un procedimiento jurídico que protege a las personas frente a actos de autoridad que violen sus derechos humanos, garantizando el respeto a la supremacía constitucional. Viene siendo un mecanismo esencial del sistema jurídico mexicano para salvaguardar las libertades fundamentales. Licenciada Carmen Alicia, ¿qué es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Es el procedimiento a través de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de una norma general, ley, reglamento y decreto, que ha sido reiteradamente considerada inconstitucional. Esta declaratoria tiene efectos generales y no solo para quienes hayan promovido un juicio de amparo. Licenciada Lorena, ¿qué establece el artículo 105 de la Constitución mexicana? El artículo 105 establece las facultades de la Suprema Corte de Justicia en relación con controversias constitucionales, resolución de conflictos entre poderes públicos o niveles de gobierno, así como acciones de inconstitucionalidad, procedimiento de normas generales que puedan contravenir la Constitución. Licenciada Giseli, ¿qué es una controversia constitucional? Es un medio de control constitucional que se utiliza para resolver conflictos entre los poderes públicos, el ejecutivo, legislativo y judicial, o entre distintos niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Cuando se presume que un acto o norma viola la distribución de competencias establecidas en la Constitución. Licenciada Carmen Alicia, ¿qué es la acción de inconstitucionalidad? Es un procedimiento jurídico para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analiza la constitucionalidad de una norma general, leyes, reglamentos y tratados internacionales
que presuntamente contravienen la Constitución. Licenciada Lorena Santiago, ¿dónde se tramita la acción de inconstitucionalidad? Tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional se tramitan exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y podría decirnos quiénes tramitan la acción de inconstitucionalidad? Licenciada, no tiene el micrófono encendido. La tramitan los sujetos legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad, como son el Ejecutivo Federal, una tercera parte de los integrantes del Congreso de la Unión o de los congresos locales, los partidos políticos que cuentan con registro nacional o local en casos de leyes electorales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, y los organismos autónomos que protejan derechos humanos en las entidades federativas. Licenciada Giseli, ¿por qué la tramitan? Se tramitan para garantizar que las leyes, normas o actos que emitan las autoridades sean congruentes con la Constitución. Si una norma general es contraria a la Constitución, puede declararse inválida mediante este procedimiento. Licenciada Carmen Alicia, ¿qué es una declaración de invalidez? Es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara que una norma general es inconstitucional y por lo tanto debe dejar de aplicarse en el ámbito legal y emite tras un análisis de constitucionalidad en un juicio de amparo acciones de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Licenciada Lorena, ¿quién emite la declaratoria de invalidez? Esta es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los procedimientos de control constitucional. Y para terminar esta serie de preguntas, licenciada Giseli, ¿cuáles son los efectos de esta declaratoria de invalidez? Los generales, la norma declarada inválida deja de aplicarse para toda la población y no solo para las partes involucradas en el juicio. Están los retroactivos o prospectivos. En algunos casos la invalidez puede tener efectos retroactivos, pero generalmente surgen esos efectos hacia el futuro. La obligatoriedad. Las autoridades deben abstenerse de aplicar la norma declarativa inválida. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por sus respuestas. Para ir cerrando este grupo focal, ¿alguien tiene algún comentario que se quiera hacer acerca de estos temas? Bueno, yo considero que estos medios de control son necesariamente fundamentales para la protección de los derechos aquí en nuestro país, ya que a través de un largo proceso en nuestra historia, estos se fueron perfeccionando en lo que hoy en día es un hecho de igual manera, de manera que van a seguir evolucionando en la búsqueda y la protección de las personas. Los medios de control constitucional en México destacan su importancia para garantizar la regularidad constitucional y la defensa de los derechos humanos. Los medios de control jurisdiccionales, como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, como los no jurisdiccionales, como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el juicio político. Se puede observar la participación activa del Congreso General en estos procesos, especialmente en la actualización derivada
de las sentencias de inconstitucionalidad emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se menciona también la importancia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como un mecanismo para asegurar la aplicación uniforme de las normas generales y proteger los derechos de los ciudadanos. Enfatiza la relevancia de los medios de control constitucional como una herramienta esencial para la preservación del Estado de Derechos y la protección de los derechos fundamentales en México. Es por eso que esta parte es muy importante. Y ya con esto damos por concluido nuestro grupo focal. Muchas gracias.